En este espacio para Tu Barco hemos liderado también unas gestiones muy interesantes que vamos a contarles a todos y pues estoy en este momento con Mauricio Rivas Nieto, subsecretario de Poblaciones y Etnias, quien nos va a contar un balance interesante de todo lo que se ha hecho, por supuesto, por la ciudad en diferentes programas y desde la subsecretaría. Y bueno, le damos la bienvenida a Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Melissa. Un placer estar aquí en Tu Barco y contándoles un poco de todo este trasegar en este periodo que tuvimos en casi 3 años al frente de la subsecretaría. Bueno, Tu Barco ha estado también encaminado en algunos proyectos en este año, precisamente 2023, pero nos devolvemos un poco a conocer en estos 3 años de trayectoria todo ese trabajo y queremos tocar principalmente la parte del estallido social y la pandemia, que es uno de los tiempos de crisis que nos afectó mucho en la ciudad y a nivel también de Colombia. Pero entonces en ese campo del estallido social, de la parte de pandemia, ¿cómo se logró trabajar? ¿Cómo se empezó a trabajar para lograr como una gestión también ahí en calidad humana, ¿no? Que era lo que en ese momento también se necesitaba, escuchar a la población. Sí, yo creo que tanto la pandemia como el estallido social como que determinan las actividades y las acciones que se volvieron prioritarias. Es decir, necesidad en Cali, por supuesto, hay y ha habido siempre, pero yo creo que el hecho de la pandemia, del aislamiento de la pandemia, ese, eh, digamos, enlentecimiento, interrupción, el tema económico hizo que los problemas como que tomaran una fuerza y las necesidades, que ya estaban, por supuesto, tomaran también una fuerza y eso también creo que caldeó mucho los ánimos. ¿Sí? Las relaciones con la población se volvieron muy tensas. Claro, si está el hambre, pues finalmente la paciencia se agota y va a ser mucho más difícil, ¿no? Y creo que eso determina unas promesas de campaña que se hicieron pues en otro contexto de desarrollo urbano, de grandes proyectos, pues finalmente cuando viene la pandemia y viene el estallido, pues creo que aterriza y creo que nos da o nos dio en ese momento, pues nos puso al frente de unas situaciones que había que atender. Yo creo que bienestar social y población en particular, pues siempre por, digamos, por definición tiene un aspecto de garantía de derechos. Entonces, digamos que toda la parte asistencia social está muy orientada hacia la asistencia social, pero inmediatamente eso nos pone en otra posición. Yo creo que nos pone más en, bueno, ¿cómo hacemos que en esta precariedad volver eso una oportunidad y sobre todo atender unas necesidades que van no solamente, por ejemplo, en la alimentación, en la asistencia social, sino también en todo el aspecto de salud mental, en todo el aspecto de acompañamiento, en todo el acompañamiento de impulso, por ejemplo, a los proyectos de los jóvenes, de las madres, etcétera. Entonces, creo que inmediatamente nos orienta hacia allá, escuchando a la población, escuchando, yendo, estando también en el estallido en uno de los puntos, pues ves las quejas de los jóvenes, escuchas y pues dices, bueno, yo creo que aquí hay que atender el asunto de otra manera. Y escuchando esas quejas de la comunidad, Mauricio, desde el territorio, como usted los menciona, ¿cuáles fueron esas acciones que dieron fruto y florecieron para el tema del asistencialismo, para el tema también, como tocaste ahora, el tema del hambre, que también era crucial por las quejas también que la gente hablaba, que necesitaba esos recursos también para alimentarse? Sí, por ejemplo, Comedores. Comedores era un programa que inició con 400 comedores, que alimentaba a 35.000 personas aproximadamente, y se volvió tan prioritario que se tuvo prácticamente que doblar. Entonces 762 comedores, y casi más de 85.000 personas se atienden
con una comida en caliente diaria. Pero además de esto decíamos, bueno, pero las gestoras hacen un trabajo increíble, pero todo el aspecto psicosocial, por ejemplo, fue muy importante. No es solamente dar el alimento, sino también cómo podemos ir articulando y ir, digamos, complementando servicios. Porque te doy otro ejemplo. Por ejemplo, discapacidad en la alcaldía de Cali tradicionalmente se entregaban sillas de ruedas y lo que llaman ayudas técnicas. Pero ¿dónde queda esa madre cuidadora que durante el estallido y durante la pandemia pues no pudo salir a trabajar? De hecho, no puede salir a trabajar muchas veces y tiene que atender permanentemente a una persona con discapacidad, que depende de ella económicamente, pero también afectivamente. Entonces, dijimos, no podemos quedarnos solamente en alimentar y dar ayudas técnicas para que pueda transportar, sino que tenemos que acompañar, ir más allá. Creo que, como te mencionaba ahora, el acompañamiento psicosocial y también todo un tema que surgió allí es, por ejemplo, en los comedores hay todo un tejido social que se hace. Y allí empezamos con una iniciativa de huertas. ¿Por qué? Porque las huertas, además de, digamos, contribuir un poquito al tema de seguridad alimentaria, es un gran espacio donde se tejen relaciones, donde, por ejemplo, la persona con discapacidad también puede ir, donde el joven puede ir, la persona mayor puede ir, ¿sí? Y además cultivan y pueden agregar a esa olla. No podemos decir que van a ser autosuficientes a través de una huerta, pero sí da otro relacionamiento. Yo creo que todos los proyectos tuvieron que tener en cuenta, o pues por lo menos fue un énfasis que le dimos, en donde pudiéramos acompañar a la persona, donde pudiéramos complementar, donde no fuera solamente un tema asistencial, donde ojalá le permitiéramos, y espero haberlo logrado un poquito, construir su proyecto, por ejemplo, proyectos de vida, por ejemplo, apoyar iniciativas, ¿sí? De eso se trató, creo yo, después del estallido social y de la pandemia. Mauricio, se ha tocado un tema muy interesante y es que ahí mencionaste dos acciones, los comedores con las huertas unidos, entrelazados también, y el programa de escuelas itinerantes, ¿cierto? Entonces, vamos a mostrarle esos testimonios a la gente porque la gente habla de lo bonito que fue, del apoyo que recibió. Mi nombre es Eunice Riascos, gestora principal del Comedor Comunitario del Amparo y líder de aquí del barrio, fundadora por el comedor. La idea del comedor surgió porque yo hacía visitas en las familias más humildes y ahí fue donde alquilé una casa para poner un comedor comunitario. Uy, el hambre es como un vacío que sea un niño o sea un adulto o cualquier persona que sufra de hambre, yo creo que es muy duro. Yo creo que genera tristeza. El hambre no debería existir en Colombia. Este país debe ser un país sin hambre. Aquí somos muy ricos, esta tierra produce mucho. Y por eso tenemos la huerta comunitaria, para ayudar a combatir el hambre de nuestras comunidades.
todo lo que sale de aquí, yo lo llevo para el consumo del comedor. Pues por lo menos muchas veces hacen falta que tomates, que cebollas, entonces yo aquí tengo mi huerta. ¿Y cómo le aporta a la comunidad? Porque se alimentan de un producto que es orgánico. Tuvimos la idea de la huerta porque se pela mucha hortaliza, la papa, la yuca, todo eso, y entonces nosotros ¿qué hacíamos? Me pareció un desperdicio nosotros botar eso a la basura. Y es mucha ayuda para el comedor y para la comunidad, porque cuando alguien necesita cilantro, viene y lo saca de acá, porque ya no está uno pensando en comprar, en buscar el insumo por allá, en eso, porque ya aprendimos a hacer nuestro abono. Por ejemplo, el caldo de ceniza, todas esas cosas, nosotros no sabíamos nada de eso, una economía para uno, porque ya no tenemos que comprar eso. Soy hermana cuidadora de Juan Manuel Caicedo. Es un joven que tiene discapacidad cognitiva moderada. Actualmente pues hace terapias y yo le complemento en la casa. En cuanto a escuelas itinerantes, es el segundo año consecutivo, gracias a Dios, donde me ha ido muy bien. Los profes han sido de A1A. He aprendido muchas cosas, sobre todo el cuidarme yo primero, sabiendo que estuve con el síndrome del cuidador quemado. No, y que pues ojalá la alcaldía nos siga apoyando este proyecto para que sea al menos, así sea una vez al año, pero que sea cada año, en pro de nosotras las cuidadoras, de saber de que nosotras existimos y que todo el tiempo mantenemos al cuidado y al pendiente de una persona. Bueno, ustedes acaban de ver 2 testimonios de personas que hicieron parte también de estos programas que mencionamos hace un momento, que fue comedores y huertas comunitarias y por supuesto escuelas itinerantes. Pero ¿cómo le explicamos a la gente de una manera para que diga cómo era que funcionaba, qué se hacía en estos 2 programas? Entonces resumimos un poquito. Sí, brevemente, escuelas itinerantes surge de una necesidad de poder acceder a los servicios. Yo tuve la oportunidad, digamos, a través de mi vida profesional y personal, de conocer muy bien conocer el tema de la atención a la discapacidad. Y sabe uno que lo que más sufre la persona con discapacidad es de aislamiento. Entonces dijimos, no vamos a crear un centro que estaba previsto en el plan de desarrollo, sino que vamos a ir al territorio. Cada vez que yo iba a instalar comedores, etcétera, había una persona o una gestora que tenía, por ejemplo, en la comuna en Siloé, en la comuna 20, un grupo de niños con discapacidad de autismo. Entonces dijimos, no, vamos a llevar ese servicio allá. Entonces iban 2 profesionales y nos dimos cuenta que quien más necesitaba atención era la cuidadora. Okay. Porque es de la que nadie habla, ¿sí? Creo que con las huertas sucedió algo parecido. Las gestoras pues se ocupan de dar el alimento a los demás, pero ¿quién se ocupa de la gestora? ¿Quién les apoya? ¿Quién las escucha? Entonces creo que eso fue lo que pudimos implementar allí, que 2 profesionales fueran, escucharan, le dijeran, digamos, de qué manera ayudarles a entender también, por ejemplo, que la persona con discapacidad no solo ella la puede cuidar, no, ellos también tienen posibilidades y no se pueden volver omnipresentes y quizás también necesitan un espacio. Y volviendo entonces al tema de territorio, donde también de pronto quizás esas percepciones de los jóvenes que lograste recibir desde el estallido social, pues también hablaban de oportunidades, de buscar esa puerta, de que yo también necesito, obviamente en un momento crucial como lo fue también el estallido social, donde las puertas para muchos jóvenes se cerraron. Entonces, ¿cómo llegar también a recibir esa petición de ellos, escucharlos y decirles, vamos a trabajar porque sí se puede, porque merecen esa oportunidad? ¿Qué hicimos entonces también con esa escucha a los jóvenes? Yo creo que los jóvenes, digamos, uno cuando está joven tiene muchas ideas y quiere
y creo que como buen colombiano uno se la rebusca y trata de implementarlas, ¿cierto? Y de alguna manera nos decían es difícil acceder a los servicios, es cómo encontrar la ruta, cómo me pueden apoyar, y entonces dijimos, bueno, creo que es un momento también, están las personas más vulnerables, pero también está toda esa franja intermedia que tiene ideas, que tiene ganas de salir adelante, y entonces creamos un programa que se llamó Talento, una oportunidad, que fue apoyar unos emprendimientos, pero tenía dos características para apoyar esos emprendimientos. Uno era formarlos, porque en Talento, una oportunidad dimos 100 horas de formación para aprender a hacer una idea, cómo estructurarla, cómo podemos sostenerla, y de allí, y qué necesitamos. Entonces, 160 jóvenes aproximadamente, se presentaron 300 que empezaron la formación y se apoyaron más de 160, en donde se les apoyaba con insumos hasta por casi 4 o 5 millones de pesos, y ellos tenían el tiempo de elaborar esa idea. Creo que esos dos aspectos fueron muy importantes, sobre todo a esos jóvenes inquietos que tenían, como decía alguno, yo tenía era un sueño, pero no lo había aterrizado. Y a mí la formación me permitió aterrizarlo y volverlo un negocio. Porque es que lo que nos dijo el estallido social fue, ok, necesitamos formación, pero necesitamos cómo salir adelante. Y esos insumos, pues, ¿quién nos los puede ofrecer? Por ejemplo, hicimos emprendimientos también en discapacidad, y yo le preguntaba a un señor que trabajaba lo que eran, él arregla todos los carros para las personas de movilidad reducida, por ejemplo. Yo le decía, pero ¿por qué es importante para ti? Me dice, mire, nosotros le dimos un compresor y un taladro y algunos elementos. Entonces me decía, es que ese compresor yo no me lo puedo comprar. Yo lo necesito, pero no me lo puedo comprar. Y si yo voy a comprar un taladro, yo voy a poder comprar uno de 200.000 pesos, no de 1.000.000 como yo lo necesito. Y para los jóvenes fue así. Creo que la primera cosa era reconocerlos, reconocer su necesidad. Por ejemplo, hicimos una cosa con los emprendimientos Joven Afro, que en temas de cocina, en temas de... hay una chica que hace vestidos de baño a partir de reciclaje de botellas, y entonces hacen lo que son las telas, y de allí ella tenía todo un tema de los vestidos de baño, que ya empezó a exponer en el Petronio. Okay. Y nosotros, ¿qué les dábamos? Eso, insumos. Nosotros les dábamos insumos y formación. De eso les permitió hacer una idea, de eso ha estructurado negocios, y digamos con las diferentes énfasis. Lo mismo lo hicimos en LGTBI, lo hicimos en Afro, como lo decía, lo hicimos para las personas con discapacidad. Es que lo que es innegable es que la necesidad está allí, y quizás no hay el empleo para todos, pero sí la posibilidad de estructurar una actividad que tenga un impacto económico cierto. Creo que ese tema del acompañamiento, de los insumos, y que quizás la formación también les permitió a ellos reconocer esos talentos que tenían, que quizás de pronto también por la falta de oportunidades a veces las personas se desmotivan, y suele pasar porque los recursos también hacen parte de esa motivación, aunque uno no lo quiera, digamos, como ver como tal, pero sí hacen parte. O sea, es como voy a conseguir esos recursos para sostener mi emprendimiento si no tengo oportunidades. Entonces creo que ahí tocaste un tema muy importante. Sí, y fíjate que teníamos un dilema allí, esos dilemas que aparecen cuando eres administrador público. Decíamos, nosotros no somos desarrollo económico, pero es que nuestras poblaciones tienen necesidades específicas. ¿Sí? El talento afro no
si lo abren en una convocatoria, no necesariamente, van a ver afro, pero no necesariamente van a ser esas personas. La persona con discapacidad no necesariamente va a ser beneficiada. Entonces dijimos, no, vamos a hacerlo, y nos dimos cuenta de la maravilla. Mira, un grupo juvenil nos pidieron telas. Tú dices, ¿telas? Un grupo de baile. A los 8 meses volvimos y habían hecho unos uniformes maravillosos. Y llevaban en un proceso fantástico con 2 jóvenes profes, y pues finalmente era eso. La gente necesita formación, pero necesita insumos que le permitan, y siempre el énfasis era que tenga un impacto económico. Hoy la necesidad es impacto económico. No hay suficiente, la gente no puede esperar siempre 4, 3 o 5 años de formación. Tienen que ser formaciones relativamente robustas, pero en corto tiempo, y los insumos que le permitan hacer su emprendimiento y tener de qué vivir. Juan David Pipicano es uno de ellos. Juan, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en Talentos Una Oportunidad? Bueno, realmente la experiencia fue muy positiva, porque pues en ese momento que yo estaba emprendiendo, pues solamente estaba lleno de sueños, y ahí me pude capacitar y pues pude sacar cosas que en ese momento no sabía que ni siquiera existían. ¿Ha crecido tu marca después de Talentos Una Oportunidad? Sí, claro, bastante. Ya hoy en día puedo mandar a 30 lugares cualquier persona que me escriba. Tengo en el momento una tienda física, y que ha sido una locura porque va mucha gente a comprar. Me entregaron un congelador, una mesa donde pues yo podía hacer la masa como tal, y licuadora, batidora. Es una oportunidad. Tengo entendido que tú te encontraste en un evento, en un gobierno al barrio con el alcalde, y te acercaste a él. Sí, señor. En ese momento yo vendía todavía en los buses. Entonces él va al barrio, a la comuna, y pues me dan un espacio donde él habla sobre la inseguridad y sobre la delincuencia y todo eso de los jóvenes, y le digo yo, hey, apóyeme, que yo soy un joven que quiero cambiar, que le mostré mi producto, yo lo vendía en cajas, pues hoy en día tengo mi empaque, y me dio la oportunidad de ingresar a Talentos Una Oportunidad. Bueno, regresando de mostrarles unos testimonios que hacen alusión a todo el trabajo que se hizo con jóvenes, por supuesto, y que estamos aquí conversando con Mauricio Rivas Nieto, su secretario de Poblaciones y Etnias, hay que tocar un tema importante, y es que de esos emprendimientos también se desprenden las ferias de exposición, donde los jóvenes tienen esa oportunidad de mostrar esos emprendimientos, lo que hacen, cómo lo trabajan, que la gente vaya, los conozca, les compra, los sigan en redes sociales. Entonces hay una actividad muy interesante que se hizo, y que se hizo también en el Petronio Álvarez, un evento muy macro de la ciudad, donde hay, mejor dicho, las poblaciones nos visitan de diferentes partes, y ahí digamos que se puede apreciar mucho este tipo de actividades. ¿Qué fue lo que se hizo entonces en este tipo de eventos? Mira, yo vengo de no solamente una formación, sino de una historia deportiva, y en el deporte siempre hacemos eventos. Los eventos de alguna manera te jalonan procesos. Entonces tú te preparas para ir a los Juegos Nacionales o a Juegos Suramericanos, Olímpicos, pero hay un momento donde se dan los eventos. ¿Qué encontramos también? La riqueza cultural que hay en el territorio, ¿sí? Entonces, pero la gente no tenía donde, de alguna manera, un espacio donde puedan acceder a mostrar lo que hacen. Cali Afro, el pabellón Cali Afro fue eso. Hicimos, digamos, eran 2 espacios. Uno era un espacio donde los jóvenes o los niños o las personas de territorio presentaban su grupo musical, o a veces era un desfile, e hicimos conversatorios, en fin. Todavía no pueden ir al Petronio, porque ya es una selección muy alta y vienen de muchísimas partes, etcétera. Pero aquí tenían su espacio. Por ejemplo, la maestra Paula en Llano Verde, ella prepara a sus niños cantadores para mantener esa tradición de cantar los alabaos, de cantar los villancicos, de cantar.
Entonces tenían ese espacio para producirse. Pero al mismo tiempo teníamos siempre stands dentro del Petronio Álvarez, donde esos jóvenes que habían sido formados, por ejemplo, podían exponer sus joyas, su bisutería, sus productos que habían hecho. Y pues eran momentos, pues imagínate, había más de 100.000 personas diarias que venían y pasaban por ahí y tenían esa pequeña ventana. En los últimos años hicimos una convocatoria general, pero de alguna manera siempre guardamos para nuestras poblaciones esos espacios en el Petronio. Pero también se nos ocurrió con Argemiro Cortés en el 2021 hacer la Feria de la Inclusión. Porque la Feria de Cali es el gran evento, de nuevo, es la rumba, y decíamos, bueno, y la gente que está excluida no tiene manifestaciones. Por ejemplo, ahí estuvo una sonora de Habitante Calle. Las personas, los grupos de LGTBI que tienen shows, etcétera, pues había un espacio allí. Eran 5 días donde cada una de las poblaciones podía mostrar lo que hace culturalmente. Los grupos de adulto mayor, pero también las personas con discapacidad que hacen música y se presentan y tienen agrupaciones. De nuevo los afro, por supuesto, pero en general, digamos que era otro espacio donde de nuevo podían las diferentes poblaciones reproducirse y al mismo tiempo poner sus stands y tener allí, exponer sus productos, hacerse conocer y por supuesto vender. El pabellón Cali Afro es un espacio para la inclusión y las oportunidades, acogido por el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, en cumplimiento de la política pública para las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras de la ciudad. En su tercera versión, 8 emprendedores por primera vez participaron en el pabellón, ofreciendo sus productos a las y los caleños, la gente del Pacífico, de otras regiones del país y turistas, apoyando la economía local durante los 5 días que visitaron el Petronio y respondiendo masivamente a este festival. Desde el oriente de Cali, estos emprendedores persiguen un sueño: aportar con sus emprendimientos al fortalecimiento de la economía local y mejorar sus ingresos para la economía familiar. De pronto estábamos dentro de una casa, de un hogar, de pronto en el anonimato. Esta es una gran oportunidad para dar a conocer nuestros productos. El proyecto de vida que tenemos a través de este emprendimiento ha sido una gran puerta de bendición que se ha abierto para cada uno de nosotros. Aunque emprender no ha sido fácil, creen que con educación, formación y el apoyo de los caleños a sus emprendimientos pueden alcanzar mejores oportunidades y abrirse camino. Cabe mencionar que el emprendimiento no es un camino fácil, no es un proceso lineal, hay muchos avances y retrocesos, pero de todo se aprende. Yo no me canso de resaltar como la capacidad cultural que hay en Cali. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos toda una estrategia de territorio con los jóvenes que se llaman los Cuida TV, también tratando de acercar esos servicios de la alcaldía. Estaba salud, estaba seguridad y justicia, estaba el CISBEN, llevábamos al territorio todos estos servicios. Más de 140 agrupaciones de barrio se produjeron en unos espacios así. Por ejemplo, con los consejos comunitarios que son, digamos, tradicionales, de toda la población afro, como en Cascajal, como en El Hormiguero, hay manifestaciones propias y es importante conservarlas. Entonces, creo que esos espacios de rescatar lo cultural y cómo eso va transformando vidas para la gente, para nosotros por eso fue tan importante esos eventos. Creo que, como decía, todas estas cosas que pueden ayudar a hacer el tejido social, pues finalmente hay que apoyarlas, hay que darles el espacio, hay que darles la oportunidad y poco a poco sabemos de que van a ir haciendo camino. Muy bien.
Vamos a pasar a otro tema que también es muy importante y creería yo que aquí es donde yo menciono toca fibras. ¿Por qué? Vamos a hablar del tema de el habitante de calle, personas en condición de calle, habitancia en calle, que también es el término general, pero es un tema que quizás de pronto al principio la gente, cuando mencionamos habitante de calle, pues hay como un estigma ahí que no se ha logrado, digamos, como retirar, que no se va a retirar, digamos que es un proceso de que también la gente comprenda que es una persona muy humana igual que nosotros, que tenemos condiciones y oportunidades, pero hay una historia atrás de los habitantes de calle, de esas personas que llegan a habitar la calle. ¿Cómo poder explicarle a las personas ese trabajo tan bonito que se hace con el habitante de calle, con ese programa que ellos también tienen? Porque en Cali hay un programa para el habitante de calle y qué bueno que la gente se entere de que sí se hacen trabajos con ellos. Sí, el lema era tan digno como tú. Tan digno como tú. Sí, digamos, además volvemos a lo que decíamos al principio del programa, pues hay unos requerimientos mínimos que son los que nosotros habitualmente hacemos, ¿sí? Algo de comida, de pronto que se puedan cambiar, que se puedan bañar, que reciban una atención quizás de peluquería, etcétera. Pero eso no es todo, porque finalmente eso no les quita ni el estigma, ni les da puertas de salida tampoco. Entonces allí con Samaritanos de la Calle hay todo un trabajo, digamos, también de acompañamiento psicosocial, pero nos pareció muy importante cómo le podemos dar una ventana otra vez hacia la integración del habitante de calle hacia la sociedad. Hay una frase que se me quedó de un habitante que decía, estar en las carreras atléticas es como volver a ser parte del paisaje. Y ahí propusimos llevamos unos monitores de deportes y empezaron a preparar a las carreras atléticas. Cuando empezaron 4 o 5 y ya iban como en 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente una vez se ponían su uniforme, iban con su número que gestionábamos a hacer su carrera, pues no había diferencia entre el habitante calle y la persona normal que se prepara y que va y corre por gusto. Para ellos era transformador, porque es tener un propósito, de nuevo estar entre la gente sin que le hagan el feo, por decir así, de nuevo tener hábitos, ¿sí? No estar rumbeando todo el tiempo ni con la noche trastocada en donde vive en la noche y en el día duerme, y poder de alguna manera sentirse y percibirse como dignos y como una persona que es capaz de vivir una vida. También hubo una cosa muy bonita que fue hicimos la experiencia de los libros humanos durante la feria del libro que se hace cada 2 años. Entonces ellos iban y contaban su historia. Los libros humanos es una estrategia donde van y cuentan su testimonio, cuentan cómo ha sido ese trasegar de la calle, porque lo que aprendimos allí o lo que aprendemos es que pues uno no nace habitante de calle, rara vez uno va cayendo y se va como desligando todos los lazos familiares, sociales, afectivos, y va quedando como allí solo por la vida, solamente compartiendo con aquellos que consumen. Pero también el origen de cómo se hace ese desprendimiento o esa pérdida. Entonces, por ejemplo, hicieron una obra de teatro y cómo a veces es por una orientación sexual, otras veces por maltrato físico, otras veces por carencias, etcétera, que se van desprendiendo y entran en el consumo, en el círculo ese del consumo y hasta perder contacto realmente con la sociedad. Yo creo que
lo más importante allí ha sido como también sensibilizar a la gente, ¿no? Mire, pues nadie está exento. El habitante calle, ya lo hemos visto en muchas oportunidades, no se cae por casualidad, pero tampoco tiene estrato, tampoco hombres, mujeres, niños, ¿sí? Y de alguna manera es también permitirles que puedan hacer el procesamiento de ese trasegar tan doloroso, ¿no? Porque detrás de un habitante calle siempre hay una ruptura familiar, una historia dolorosa. Los olvidados, los que no tienen voz, fueron los protagonistas en la carpa del contenido Sí Importa, Relatos de Vida de la Calle, durante los 11 días que duró la Feria Internacional del Libro 2023. Helmut Tobar Vinasco sintió como su vida en calle desde los 15 años adquirió un nuevo significado en la carpa de los libros humanos. Me he sentido orgulloso de contar mi historia a la gente que prácticamente nos tildaban de desechables en un tiempo que vino un caballero a escuchar mi libro, mi vida, y me saqueó este libro. Nos pareció importante desde el punto de vista de la inclusión que estos compañeros, estos seres humanos, pues finalmente puedan contarnos su historia. Y también quizás llamando la atención a otras personas que están en esas dificultades y que tengan un testimonio vivo. De las familias, los niños, los adolescentes, los padres, todo el mundo ha pasado, ha escuchado estas historias que tenían para contar exhabitantes de calle 20, hermosas historias que nos dejan unas grandes lecciones. La Secretaría de Bienestar Social le apuesta a la inclusión y a la dignidad de la población en situación de calle. A sus 57 años de edad, Nelson Palacios hace parte del equipo de 18 personas en situación de calle que encontraron en el atletismo una opción para mejorar su calidad de vida, después de tantos años de permanencia en las calles. En ese momento llevo aproximadamente 3 meses de entrenamiento, libre de todo lo que es consumo de drogas, de cigarrillos, de todo esto que yo sé que a mi vida y a mi cuerpo no le benefician para nada. El deporte tiene el poder maravilloso de integrar. En él no existe exclusión y por esto, desde el año 2022, la Administración Distrital posibilita que las personas en situación de calle entrenen y accedan a eventos de atletismo. Yo creo que estos puentes con los habitantes de calle son sumamente importantes porque allí lo que vemos es la exclusión, la autoexclusión, el centrarse únicamente en a veces su consumo y como que pierden la perspectiva del mundo. Regresamos nuevamente, acabamos de ver testimonios de libros humanos, esta experiencia que se vivió también en la Feria del Libro, que fueron varios los días en los que los habitantes de calle, exhabitantes de calle compartieron sus experiencias con los espectadores que mientras iban a buscar un libro se encontraron con el testimonio del libro humano de verdad y bueno, el otro testimonio de los corredores, de los runners, que ahora ya se les llama así. Ellos hacen parte también de este programa tan bonito de la atención, del sistema de atención integral al habitante de calle. Pero entonces, Mauricio, ¿qué podemos también como mostrar y hablar de relevante de estos dos momentos? Mira, yo creo que es muy importante, para mí, por ejemplo, como exdeportista de alto rendimiento, verlos correr y que el deporte les haya ayudado a hacer ese tránsito, pues es, digamos, para mí ya eso vale muchísimo, porque finalmente esa es una de las riquezas del deporte, no es solamente el que sea mejor, sino lo que le sirve a todos y que puede transformar vidas. Y las historias, ¿no? Cada persona tiene una historia y cada sujeto, esté en la condición en la que esté, pues finalmente tiene una historia y no siempre se puede entender simplemente como la voluntad, que es que yo quiero estar así, no. Hay circunstancias de vida que hacen que bueno, se llegue a esto. Tuvimos una anécdota muy bonita con uno de los habitantes de calle que en estas carreras atléticas lo pasaron por un canal nacional y su familia se dio cuenta que estaba vivo.
Le reconoció. Y tuvimos un encuentro con esa familia. Tenemos que tocar el tema de adulto mayor, porque el adulto mayor también tiene esas atenciones, recibe por supuesto un apoyo importante, pero entonces, ¿qué podemos resaltar de esa gestión que se hace con el adulto mayor? Mira, los adultos mayores tienen dos programas esencialmente, además de la orientación psicosocial y jurídica que se hace pues desde la alcaldía, desde los programas, es albergue de San Miguel. Las personas que ya están en una situación, digamos, o de abandono o de precariedad, o está la familia pero no tiene cómo sostenerla, etcétera, pues finalmente van a San Miguel. Allí también pusimos un granito de sal, ¿sí? Que fue también tener, digamos, más trabajo en torno a la fisioterapia, más trabajo en torno a la salud ocupacional, más trabajo en torno a la actividad física, ¿sí? Porque las personas mayores pues, necesitan esa actividad física. Hablemos también de la comunidad LGTBIQ+, porque también hay grandes trabajos con esta población, y para que la gente también conozca cuáles son esos trabajos que también se han desarrollado, que todavía están por supuesto, digamos, como acogiendo también esa escucha de la comunidad, de la población LGTBIQ+, y que quizás también ojalá pues continuara. Sí, digamos que allí se trabajaron varios aspectos, de nuevo con cada una de las poblaciones, como lo mencionaba ahora, trabajamos, en ello no se llamó emprendimiento, sino lo que es proyectos de vida. Okay. Formación e insumos. Formación e insumos. La gente necesita, no el pescado, necesita aprender a pescar, pero también darle la red, ayudarle con algo, por lo menos parte de la red que le ayude a aprender a pescar. Creo que esa fue una constante. Allí hay muchos retos todavía por conquistar, sin embargo se ha avanzado. Yo puedo dar fe, cuando yo era joven, digamos que el tema LGTBI era muy sesgado, muy estigmatizado. Hoy creo que por lo menos hay mucha más, digamos, tolerancia en ciertos aspectos, pero también muchos más mecanismos. Por ejemplo, nosotros acompañamos a esta joven pareja que saliendo del Pride, que fue una apuesta maravillosa, propositiva, en donde lo acompañaron empresas, etcétera, y fue objeto de discriminación en un centro comercial. Nosotros los acompañamos hasta la fiscalía, activamos la ruta, y eso terminó en una disculpa de la persona y diciendo, bueno, mire, no, primero no estaban haciendo nada, y segundo, pues no hay ninguna razón para ello. Las formas de exclusión son muchas. Con personas mayores hicimos un programa de televisión, 14 capítulos, y por ejemplo les mostramos cómo hoy las personas mayores pueden ser objeto también de exclusión, pero también de aprovechamiento. ¿Sí? Es un momento donde no solamente la gente extraña, la familia misma a veces aprovecha y como que abusa de ellos en la parte patrimonial, si tienen una pensión, etcétera, y esos casos como que a veces terminan siendo visita en su propia casa, o los dejan por allá en una pieza de su propia casa, pues, sensibilizando, ilustrando, dando los nuevos retos, etcétera, que les permita en un programa que fue específico para ellos hablar de todas estas cosas. Bueno, Mauricio, hemos hablado de bastantes temas interesantes, de bastantes trabajos que se desarrollaron, que han sido, pues, por supuesto, en el marco de una atención muy importante, personalizada, con acompañamiento, con apoyos, con diferentes programas.
Pero entonces, finalicemos con esa parte de esa percepción desde su experiencia. ¿Qué te dejó toda esta gestión? Digamos, como Mauricio, porque también tiene profesión de psicólogo, también cómo lograr recibir todas esas, digamos, como esos agradecimientos y poner también de tu parte allí y sentirte como con esa felicidad de cumplir, de por supuesto decir, esta gestión no se hace solo, se hace con un equipo. Entonces, ¿qué te dejó toda esta enseñanza y toda esta trayectoria? Yo venía del mundo del deporte, donde allí pues hice todo un camino y digamos que la parte deportiva tiene siempre un lado muy amable. Aquí nos enfrentamos a la vulnerabilidad y a la vulnerabilidad digamos en condiciones sociales y en condiciones societales difíciles. Yo creo que fue un periodo de mucho aprendizaje, pero también quizás esa formación de psicólogo y de humanista, digamos, me permitió escuchar. Yo creo que fue quizás lo más importante. ¿Cuáles son las necesidades? Y de alguna manera, con la experiencia, cuando el alcalde Jorge Iván Ospina me propuso, él sabía que yo tengo un tema personal de discapacidad y que, digamos, había trasegado el tema. Yo creo que era sobre todo cómo hacer para que todas esas dificultades pudieran avanzarse se pudiera avanzar en cómo paliar esas dificultades. Pero siempre no solamente con lo mínimo, sino con propuestas, con cosas que le den esperanza a la gente, que le permitan reconocer sus dificultades, pero también reconocer sus potencialidades, reconocer sus habilidades. Y eso, por ejemplo, la formación te permite paliar un poquito eso. No podemos decir que hayamos resuelto los problemas, pero creo que lo hicimos tratando de comprender y también desde el punto de vista humano. Tú no puedes abordar las necesidades sin tener esa perspectiva, porque si no vas a copiar y pegar, y se trata es de construir. Y creo que también una gran enseñanza fue construir con las comunidades. Las comunidades saben que tienen y también saben que necesitan. Con los indígenas fue aprender cómo ellos trabajan digamos, unidamente, así tengan todas las diferencias, por supuesto. Pero creo que esa es quizás la parte para mí transformadora, por lo menos para mí. Y tratar de impulsar y de primero reconocer y ayudar a construir soluciones efectivas, pero con un sentido humano. La gente sufre no solamente de hambre. La gente sufre no solamente de necesidades, a veces el aislamiento, a veces la exclusión, a veces es quizás lo más pesado. Bueno, ¿y qué sigue entonces para Mauricio en su vida cotidiana, con los amigos quizás y el equipo que conformó durante todo este tiempo? ¿Qué sigue ahora para Mauricio, aparte de finalizar esta etapa, pero que me imagino que de pronto no se desliga tanto, porque de pronto hay tareas que quizás le atañen? Pues, ¿qué sigue para Mauricio en estos nuevos proyectos? Yo creo que un descansito me viene bien, pero creo que simplemente esto que se ha hecho aquí en Bienestar, creo que complementa un poco un recorrido personal en la parte, digamos, profesional, en la parte de la gestión pública. Yo diría sobre todo que sigue para las poblaciones y cuáles son los retos del nuevo gobierno de los próximos 20 años. Por ejemplo, Llano Verde. Llano Verde, donde hubo la masacre de los 5 niños. Y así podríamos mencionar muchos territorios. Quizás el gran reto que sigue teniendo una administración es el trabajo
interinstitucional, porque los problemas son complejos y no puede ser una sola secretaría que los aborde. Y yo creo que quizás en eso, creo que fue algo que ganamos o que yo gané, fue comprender y tratar de articular para poder abordar los problemas y tratar de llevar soluciones a la gente. Porque ningún administrador público, por lo menos en la gestión social, puede sustraerse de eso. Ya después veremos qué pasa con uno, pero digamos que lo más, el llamado es a eso. Los problemas son complejos, los problemas son múltiples, pero tenemos también herramientas para ayudarle a la gente, acompañarla para que los solucione. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por este espacio. Por la desde tu invitación. barco, pues éxitos en todo lo que venga para tu vida. Muchas gracias.